Hola hermanos, hermanas, ¿cómo están? También saludo a los amigos que nos escuchan, que nos ven, deseando de todo corazón que estén bien con sus familias, que Dios los bendiga. Quería compartir con ustedes una reflexión a partir del relato que encontramos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 6. Juan nos cuenta que el Señor Jesús, en un momento que estaba con sus discípulos, cruza al otro lado del lago de Galilea. Para estar con ellos sube un monte y estando allí levanta la mirada y ve a mucha gente que viene a buscarlo. Entonces le dice a uno de sus discípulos, a Felipe: ¿dónde vamos a comprar tanto alimento para estas personas? La Biblia dice que el Señor se lo pregunta para probarlo porque él ya sabía lo que iba a hacer. Y Felipe dice: ni el salario de 8 meses alcanzaría para comprar alimento para que aunque sea coma un poco cada uno. Y Andrés, que era otro discípulo del Señor, presenta a un muchacho que tenía 5 panes de cebada y 3 peces. Pero a la vez Andrés dice: ¿pero qué es esto para tantos? Entonces el Señor le pide a sus discípulos que manden a recostar a la gente. Contando solo los hombres eran alrededor de 5.000. Y él toma el pan, da gracias y lo parte. Y dice que se lo da a los discípulos para que repartan entre la gente. Y la Biblia dice que todos comieron hasta saciarse y que también recogieron lo que había sobrado y que llenaron 12 cestas. Y pensaba en este tiempo tan particular que nos toca vivir, donde quizás las necesidades se hacen más marcadas, de alimentos y de otras cosas esenciales. Primero porque, mucha gente está sin trabajo, otra gente está trabajando menos horas, cobrando menos salario. Y entonces el Señor está presente, no es indiferente a nuestra realidad ni a nuestras necesidades. Sabemos, porque también lo dice la Biblia, que Él conoce nuestras necesidades. Entonces quería animarlos pensando en esto que el Señor hizo con esta multitud, a confiar en el Señor, a saber que Él no está mirando para otro lado, sino que nos conoce y nos va a ayudar en las necesidades que tengamos, que el Señor puede usar a las personas como son los hermanos, los familiares, los amigos, ayudarnos mutuamente, y ahí está el Señor, pero también el Señor puede hacerlo de una manera sobrenatural si hiciera falta. De casi nada o de nada, proveer para nuestras necesidades y que sobre también. Así que los animo a confiar y a tener fe en el Señor, ¿no? Y a esperar de Él porque Él tiene cuidado de nosotros. La Escritura sigue diciendo que esta gente, esta multitud que había comido, se quedó en el lugar. Y más adelante, en el capítulo 6, versículo 24, dice: en cuanto la multitud se dio cuenta de que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, subieron a las barcas y se fueron a Capernaum a buscar a Jesús. Porque a la noche Jesús y sus discípulos habían ido a Capernaum. Entonces la gente que se había quedado, que había comido milagrosamente, claro, al día siguiente se dan cuenta que Jesús ni sus discípulos estaban. Entonces toman sus barcas y van hacia Capernaum a buscar al Señor. Y cuando llegan, dice el versículo 25, dice: cuando lo encontraron al otro lado del lago, le preguntaron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Y el Señor dice lo siguiente:
Ciertamente les aseguro que ustedes me buscan, no porque han visto señales, sino porque comieron pan hasta llenarse. Trabajen, pero no por la comida que es perecedera, sino por la que permanece para vida eterna, la cual les dará el Hijo del Hombre. Sobre este ha puesto Dios el Padre su sello de aprobación. Y unos versículos más adelante, en el 35, el Señor Jesús dice estas palabras maravillosas. Dice: yo soy el pan de vida, declaró Jesús. El que a mí viene nunca pasará hambre, y el que en mí cree nunca más volverá a tener sed. Y pensaba en este consejo tan sabio que da el Señor cuando se encuentra con esta gente. Primero reconoce que esta gente lo buscaba no porque reconocía quién era él, lo que era, ¿no? Sino porque había sido suplida en ellos una necesidad material. Pero el Señor no vino para eso, sino que vino para algo más grande y más trascendental. Entonces, conociendo los corazones y los pensamientos de estas personas, el Señor dice esto: trabajen, pero no por la comida que es perecedera, sino por la que permanece para vida eterna. Y después dice: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca pasará hambre, y el que en mí cree nunca más volverá a tener sed. Creo que la palabra de Jesús es sencilla y clara, y nos está guiando, aconsejando a trabajar, pero no por lo natural, ¿no? Para suplir nuestras necesidades naturales, sino mostrándonos que también como seres creados por Dios que somos, tenemos una necesidad más grande todavía, que es la material, que es la espiritual, y que Él viene a suplirla, ¿no? Trabajen. El trabajo es una palabra que, si nos ponemos a pensar, nos lleva, o la podemos relacionar con el esfuerzo, con la responsabilidad, también con el desgaste. Y el trabajo generalmente es para cubrir algún fin, alguna necesidad, sobre todo las más básicas, las más imprescindibles. Como diciendo, bueno, no gasten tanta energía en eso, ¿no? En buscar lo natural, lo material. Esfuércense en buscar lo espiritual. Y yo soy el pan de vida. Yo soy lo que ustedes realmente necesitan. Tienen una necesidad de cosas materiales, pero la real necesidad que tenemos como seres humanos es la que está en nuestro espíritu, que es justamente encontrarnos con Él. Y si nosotros nos abrimos a Él, lo recibimos, Él viene a llenarnos. Dice que si venimos a Él y si creemos, no vamos a tener más hambre ni sed. Y hambre y sed justamente son las dos expresiones de las necesidades más fundamentales del ser humano para poder vivir, ¿no? Y entonces la invitación del Señor es: vengan a mí, porque el que viene a mí no va a tener más hambre ni sed. Así que yo quiero compartir con ustedes esto, animarlos a buscar a Dios en este tiempo, a los que ya lo conocemos, a trabajar más, a movilizarnos más, a esforzarnos más por comer más de Dios, buscar más de Dios, nutrirnos de Él, y que, como tanto se escucha por ahí, después de la cuarentena, cómo saldremos de esto, poder decir que hemos crecido en el Señor, ¿no? Que hemos crecido, que
lo conocemos más, que lo experimentamos más. Y para aquellos que todavía nunca le abrieron su corazón a Dios, este es el momento, este es el momento. Es un momento especial, particular, y entonces yo te invito a que desde tu interior vos le digas: Señor, te recibo en mi corazón, te pido perdón por haber sido indiferente a vos y me abro a vos para que vengas a llenarme con tu espíritu y con todo lo que tiene Él para darnos, vida nueva y vida eterna. Por eso Él habla de una comida que no muere, ¿no? Que no perece. Así que bueno, les quiero dejar esta reflexión y animarnos a todos a trabajar por la comida que permanece y por llenarnos del pan de vida que es el Señor Jesús. Dios los bendiga.